gran tribulación. In Revelation 1:9, Ahora 1:9 de Apocalipsis 1:9. John said this. Juan dice lo siguiente. I, John, who am your brother Dice, yo Juan, vuestro hermano, and companion in tribulation, y copartícipe vuestro en la and in tribulación, the kingdom en el reino and patience of y en la Jesus Christ. paciencia de Jesucristo. He was a companion in this great tribulation Era ya taking place. copartícipe vuestro en la gran tribulación de aquellos días con aquella gente. Tradition says that they took John and put him in a vat of burning oil. La tradición o la historia dice que tomaron a Juan, lo pusieron en una vasija de aceite caliente. Somehow he escaped. De alguna manera él se escapó. But after he got away, Pero cuando se escapó, he later was exiled on the island of Patmos después a él lo han exiliado a una isla llamada Patmos for his testimony concerning the Word of God. por causa del testimonio y de la palabra de Dios. The beast put him there, La bestia lo puso allí. as the beast was causing many thousands of Christians to be put to death. Esta bestia causaba que muchos creyentes se hayan sido puestos a la tortura y a la muerte. Now I might just throw this in, Yo les agrego esto. because in many books you will read that it was Domitian, the emperor, who did all of this. Y usted puede leer en unos libros quizás que Dimiciano era uno de los que causó todas estas cosas. But if you will read the history of Domitian Pero si usted lee la historia de Dimiciano and the history of Nero, y la historia de Nerón, you will find that the first great persecution on Christians came from Nero. usted va a ver que la primer gran persecución a los creyentes, a los cristianos, vino de parte de Nerón. And Domitian never persecuted the Christians for their faith. Pero Dimiciano nunca persiguió a los creyentes por su fe. He did persecute some Jews. Él persiguió a algunos judíos, sí. And he later stopped all the persecution that Nero had started. Y luego él paró todo, pero ahí recién Nerón comenzó fuerte. And I give things about this in my book on Matthew 24. Y en Mateo 24, ese libro que yo he escrito, ahí trato estos detalles. Nero was the one the early Christians looked on as the beast of Revelation 13. Nerón es la bestia a la cual la iglesia de aquel entonces, capítulo 13 de Apocalipsis, miraban a Nerón como la bestia. But I pause here long enough now to mention about the Antichrist. Pero yo he pausado ya para mencionarle ahora del anticristo. There are only 4 places in the Bible Solamente en 4 lugares en la Biblia where Antichrist is mentioned. donde anticristo es mencionado. And one of those places has it mentioned twice. Y en un lugar se menciona 2 It's veces. in the book of 1 John. En primera de Juan. These are the only places. Estos son los únicos lugares. So if you want to know who the Antichrist Si usted is, quiere saber quién es el anticristo, you can see in the Bible. usted puede verlo en la Biblia. 1 John chapter 4 Primera Juan capítulo 4, and verse 3 versículo 3. says this. Dice así: Every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the y flesh todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en is carne not of God. no es de Dios. And this is that spirit of Antichrist, Y este es el espíritu del anticristo, whereof ye have heard that it should come, el cual vosotros habéis oído que viene and will be here 2,000 years y from que now. ahora va a estar en 2000 años. No. No. It says, whereof ye have heard that it should Y come, dice que habéis oído que viene and even now already it is in the y world. que ahora ya está en el mundo, lo dijo Juan. So whoever the Antichrist was, he was in the world then. Quien sea que el anticristo es, ya estaba en aquel entonces en el mundo. Look at chapter 2 Capítulo 2, miremos del mismo and libro, verse 22. verso 22. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? He is Antichrist Ese es that anticristo, denieth the Father and the el Son. que niega al Padre y al Hijo. Look at verse 18. Mire el verso 18 ahora. Little children, it is the last time. Hijitos, ya es el último tiempo. Let me emphasize. Déjeme enfatizar. It is the last time. Ya es el último tiempo. And as you have heard that Antichrist shall come, Y según vosotros oíste que el anticristo viene, even now are there many Antichrists, así ahora han surgido muchos whereof anticristos. you know that it is the last Por esto time. conocemos que es el último tiempo. Look at 2 John 7. Segundo libro de Juan, versículo 7. Tiene un solo capítulo. For many deceivers are entered into the world, Porque muchos engañadores han salido por el mundo, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. This is a deceiver and an antichrist. Quien esto hace es engañador y el anticristo. So if somebody says, who is the Antichrist? Si alguien te pregunta quién es el anticristo, Say, I know who he was. usted dígale, yo sé quién fue. 1 John tells me who he was. Primer Juan nos dice quién fue. It was those who
left the church. eran aquellos que se apartaron de la iglesia. And they said Jesus Christ did not come in the flesh. Y empezaron a decir Jesucristo no vino en carne. John said that is Juan Antichrist. dice ese es el And anticristo. that's the only Antichrist the Bible knows Y anything es el about. único anticristo que la Biblia habla de él. Well, you say, well, what about the beast? Y usted me pregunta, ¿qué de la Well, bestia? that's another thing. Esto es otra cosa. The beast is not the La Antichrist. bestia no es el anticristo. The beast is entirely another person. La bestia es totalmente otro personaje. The early Christians knew Nero to be the beast Los cristianos primitivos sabían que Nerón era la bestia para ellos. because he persecuted the Christians for 3.5 years. Porque Nerón fue el que persiguió por 3 años y medio a los creyentes, a los santos, a los justos. In the 13th chapter of Revelation, Apocalipsis 13 you have this beast coming up out of the sea. dice que esa bestia que sale del mar, When you read about earth, cuando usted lee de tierra, it's usually meaning land, the land of Israel. da a entender el territorio de Israel. When you read sea, Pero cuando usted lee mar, it's usually talking about Gentile population. está hablando de la población de gentiles. This beast comes out of the sea. Esta bestia ha de subir del mar, He dice. comes out of the Gentile people. Sale de en medio de la gente gentil. And he has 7 heads and Y 10 horns. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. By the way, let me say 13:1. Let me say something about the 10 horns. Déjeme decirle algo de los 10 cuernos. You read later that it's about other kingdoms under him. Más luego usted lee que dice eso, que son 10 reinos bajo de este hombre. Way back in the Old Testament, En el antiguo pacto there was a prophecy given that a day would come estaba una profecía, existe una profecía que vendrá un día when the Roman Empire would be the world empire. que el imperio romano será el imperio mundial. It was represented by 2 legs of an image. Y era representado por 2 pies de una imagen. You remember about the 10 toes? ¿Se acuerdan de los 10 dedos? No, you don't. Sí. It never mentioned 10 toes. Nunca se menciona los 10 But there dedos. were 10 toes. Pero sí había 10 dedos. But that was the Roman Empire. Pero ese era el imperio romano. And the prophecy was made Y la profecía fue dicha. in the days of those kings. En los días de esos reyes, Shall the God of heaven set up a kingdom el Dios del cielo plantará un reino that shall never end. que nunca se acabará. Now Jesus came and proclaimed that kingdom. Jesucristo cuando vino declaró y predicó ese In the reino. days of those En kings. los días de estos reyes, But you know what our friends on TV say? ¿sabe lo que nuestros amigos en televisión dicen? The kingdom is not here yet. El reino todavía no vino aquí. He has not established the kingdom Todavía yet. no estableció su reino. So God has got to have this world empire. Así que Dios todavía tiene que permitir que se forme el imperio mundial. So he's going to revive the Roman Empire. Así que Dios va a revivir el imperio romano 2,000 years later. 2000 años más tarde. So that in the days of those kings, Para que en los días de esos reyes, God can set his kingdom up. Dios otra vez pueda plantar su reino. Now that's a bunch of foolishness. Eso es una cosa de tontería. God doesn't talk like that. Dios no habla así. And I believe that Jesus Christ came from heaven. Yo creo que Jesucristo vino de los cielos. John said the kingdom of heaven is at hand. Y dijo Juan que el reino de los cielos está a la mano. Jesus said the kingdom of heaven is at hand. Jesucristo dijo ya el reino arribó. And when Jesus cast out evil spirits, Y cuando Jesús echaba demonios, he said the kingdom of God is come unto you. que él dijo el reino de Dios ha llegado a vosotros, dijo. Aleluya. That, Yes. that kingdom will never have an end. Ese reino jamás tendrá fin. Let me tell you about Nero. Déjeme decirle un poquito acerca de Nerón. This is the beast, Esa es la bestia. where you have the 10 toes of the Old Testament. Y usted tiene los 10 dedos del antiguo pacto. In Revelation, you have the 10 horns. En Apocalipsis usted ve 10 cuernos. And you read later that the 10 horns Y usted lee luego que los 10 cuernos burned Babylon with fire. han quemado a Babilonia con fuego. And we'll go into that. Y vamos a entrar en eso. But Nero was the emperor at the time John wrote this. Nerón era el emperador romano en el tiempo que Juan escribió esto. He was just a young man. Era un joven. He was an imbecile. Era un imbécil. He was loco.
Era un loco de cabeza, no, it was crazy. Homosexual pervert. Era un homosexual pervertido. A murderer. Era un criminal. Murdering parts of his own family. Y él mataba a un parte de miembro de su familia. He didn't want anybody to ever take over. Él no quería que nadie tome después de él el reinado. And he grew worse and worse. Y él creció y se pervirtió más y más. You can read all of this in history. Usted puede leer todo esto en la historia. And in 64 AD, Y más o menos en el 64 después de Cristo. he reigned altogether about 14 years. Creo que él más o menos reinó como 14 años. But in 64, Pero en el 64, he burned the city of Rome down. él quemó aún la ciudad de Roma. And then he blamed the Christians for it. Y entonces él luego culpó a los creyentes. And from that time, for the next 3.5 years, Y después de eso, por 3 años y medio, the official verdict of Rome was Christians must go. el oficial veredicto de los romanos era: los cristianos tienen que ser aniquilados. They threw them out for the wild beasts to fight. Los ponían que se peleen con las bestias. Nero had them dipped in vats of burning oil Nerón los mojaba con cera o con petróleo. and crucified on crosses in his garden. Y los crucificaba y los ponía sobre madera o cruces en su jardín. So they would illuminate the night Para que en la noche, al prender los fuegos, iluminen la by the noche. burning of their flesh. Mientras estaban quemando sus cuerpos. Christians had to hide. Los cristianos tenían que esconderse. They went into the catacombs. Se escondían en las They catacumbas. went into the forest. Iban a los bosques. They went everywhere Por todo lado huían. trying to escape the harm of this man Nero. Trataban de huir del daño de este tal For Nerón. he demanded worship. Oh, porque él pedía adoración. You didn't have to bow down. Usted no solamente tenía que inclinarse. All you had to do was to light a candle, Usted nomás tenía que prender una vela which signified Nero is Caesar. para que se dijera y se declarara: Nerón es el He César. didn't care if you had the Jewish religion No importa si tú tenías la religión or some judía pagan o religion religión pagana or Christianity. o cristiandad. He just wanted worship Él quería adoración as the supreme being. como el personaje supremo. And anyone who would not worship him Y cualquiera que negaba adorarle a could él, not buy nor sell. que no podía ni comprar ni vender. In one of my newsletters recently, En una de mis cartas que yo envío, I quoted from the Jerusalem Dispatch, he dado una cita del Jerusalén, de un diario de Jerusalén, which told about in those days they literally had a mark que literalmente en aquellos días tenían una marca. that you had to have if you bought or sold. Así que si tenía una marca para to buy or sell o to be bought, Either one. para comprar o vender, o aún si tenía que ser comprado como esclavo. And you were not allowed to have that mark if you were a Christian. Y si eras creyente, no se te permitía poner esta marca. And those who refused to worship Nero, Y los que rehusaban adorar a Nerón, they were put to death, los mataban. put in prison, Eran puestos en cárceles. had to fight wild beasts. Tenían que pelear con bestias silvestres. Such was the time of the beast persecution over the Christians. Y esta era la persecución de la bestia sobre los It creyentes. says in verse 5, El verso 5 del capítulo, chapter 13. 13, 13:5. there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias. and power was given unto him to continue 42 months. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. In verse 7, Verso 7. it was given unto him to make war with the saints Se le permitió hacer guerra contra los santos and overcome them. y vencerlos. And power was given him over all kindreds También se le dio autoridad sobre toda tribu, and tongues and nations. pueblo y lengua y nación. But you know that thousands and thousands that would not yield. Pero había miles y miles que no cedían, no lo adoraban a él. Many were put to death, Muchos han sido muertos and John saw them. y Juan los vio. He saw them up in heaven Los vio en el cielo. in Revelation 6. En Revelación 6, In verse 9, verso 9. he said, when he'd opened the fifth seal, Dice 6:9 de Apocalipsis, cuando abrió el quinto sello, I saw under the altar the souls of them that were slain vi for the word bajo of el God altar las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios and for the testimony. For the testimony
testimony which they held. y por el testimonio que tenían. And they cried and say, How long, O Lord, Y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? before you judge and avenge our blood? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. And God said, In just a little while, Y Dios dijo, en breve tiempo, after the rest of your fellow servants have been killed. después que el resto de vuestros compañeros sean matados. I think John saw all the martyrs, Dios, creo que Juan vio todos los mártires, those who were killed under Nero, los que fueron muertos bajo Nerón, those who were killed under the Jews, los que fueron muertos bajo los judíos, those who suffered under any others. los que sufrieron de cualquier otro modo, They died and went to heaven. murieron y fueron al cielo. And John saw the souls Y Juan vio las almas de of aquellos, them that were slain for the word of de God. aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de And Dios. God said, In just a little while, Y Dios dijo, en breve tiempo, I will avenge your blood. yo voy a vengar la sangre And it was vuestra. just a little while longer. Y era un poquito más luego God brought vast destruction upon the que city of Dios Jerusalem trajo gran destrucción sobre la ciudad and santa de the entire Jerusalén land of Judea. y toda la tierra de Judea. And Nero committed a suicide in 68 Y AD. en el año 68 después de Cristo, Nerón se suicidó. Then the next time you read about these people, Y después, cuando usted vuelve a leer acerca de esta it is gente, way over in Revelation 20 ya en el capítulo 20 de Apocalipsis, and the very first verse. y en el primer versículo, I'm sorry, verse 4. el versículo 4, perdón, I saw thrones, verso 4, capítulo 20, and y the vi tronos, sat upon them, y se sentaron sobre and ellos judgment was given unto them. los que recibieron facultad de juzgar. And I saw the souls of them Y vi las almas de los that were beheaded for the witness of Jesus decapitados por la causa del testimonio de and for Jesús the word of y God, por la palabra de Dios, which had not worshipped the beast, los que no habían adorado a la bestia neither his image, ni a su imagen neither received his mark y que no recibieron la marca in their foreheads or en in su their frente hands. ni en sus manos. And they lived and reigned with Christ Y 1,000 vivieron years. y reinaron con Cristo 1000 años. You see, the wording is about the same. The souls of them Se da cuenta que la palabra parecía con el capítulo 6, las almas de that were ellos slain for the word of God. que fueron muertos por la causa de la palabra y el The testimonio. souls of them that were beheaded Las almas de aquellos decapitados for the witness of Jesus. por testimonio de Jesús. You know what I can picture? ¿Sabe lo que yo puedo sacar de aquí? John looks up in heaven. Juan mira en el In cielo, this vision God gave to him, en la visión que Dios le dio a él, he sees those faithful Christians who serve God unto death. y ve a aquellos fieles creyentes que sirvieron a Dios hasta su muerte. And they're crying and saying, How long, Lord, till you avenge our blood? Y ellos comienzan a clamar y decir, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra God said, sangre? In just a little bit, Y Dios dijo, en breve lo haré, just a little bit un longer. poquito más. And the next thing he sees, Y lo próximo que él ve, he says, I saw them in heaven, lo he visto en el cielo, living viviendo and y reigning reinando with Jesus con Jesús for por 1,000 1000 years. años. Aleluya. I believe that 1,000 years is now. Yo creo que esos 1000 años, From the time Ya they es went ahora. to heaven and stood beside Jesus, desde aquel día que ellos fueron al cielo y se sentaron con Cristo, they are still reigning with him. todavía están ahí con él reinando. Well, we can't go further than that, or we'd get into the subject of the millennium, O no vamos a entrar más largo en esto porque si no vamos a tocar el tópico de milenio, que es la última lección de esta serie, which I deal with Sunday night. que el domingo por la noche vamos a tocar esto. Now I've talked an hour. Ya enseñé una hora. You got 20 more minutes to go. He says, I have 20 more minutes. So if I get the rest of this in, I better take advantage of the 20 minutes. Así que si tengo que poner todo esto que me resta aquí, tengo que ponerlo en 21 minutos. By the way, as I mentioned in another session, Cuando yo mencioné en otra sesión, but I need to put it in this particular lecture, pero voy a ponerlo en esta particular lección, that the Hebrew spelling of the word Nero Caesar, que la forma de deletrear el nombre en hebreo Nerón César, if translated into numbers, si lo pasa a números, would equal the numbers 666. suma 666. Nerón César en el lenguaje, en el Hebrew o Greek, Hebrew. en hebreo. Yes. Now let's think of Babylon for a minute. Revelation 17. Capítulo 17 de Apocalipsis acerca de Babilonia. Toquemos eso.